Elijo creer. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Repito algo que les decía el martes cuando nos despedíamos. Feliz día a quienes hayan tenido feriado o no, pero en definitiva a todos los trabajadores y las trabajadoras. Hubo movilización, las centrales obreras se movilizaron en todo el país, obviamente, por el Día del Trabajador y la Trabajadora, pero con consignas diversas, en este caso contra la pérdida del poder adquisitivo, contra la pérdida de puestos de trabajo, de cara a la convocatoria a este paro nacional del próximo jueves. Después hubo organizaciones de izquierda que hicieron un acto aparte. Estas fotos que estamos viendo son de María Besone, fotones en la movilización del centro porteño. Mirá cómo estaba. Ah, bueno, porque también muy rodeada de fuerzas de seguridad la plaza. Justo eso no es la fuerza de seguridad, no te vayas a creer, pero había mucha fuerza de seguridad. Bueno, fotos muy fuertes. Y veamos una parte del video oficial que publicó el gobierno. No termino de identificar si esto está permitido o no, igual creo que lo hacen todos los gobiernos, pero de publicar un video oficial por el Día de los Trabajadores con la voz del presidente de la Nación en las redes de la Casa de Gobierno. Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana, del que atiende un negocio, del cuentapropista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casas que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras. Y sobre todo a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¿Quién es el bueno o el malo? ¿Y la ¿El música? que reclama derechos que no existen? ¿O aquellos que queremos sacar a gente de esta miseria? ¿Y no es lo mismo? Porque se reclaman derechos que no existen. Este momento histórico no es para cualquiera, es para patriotas, para aquellos que piensan en la historia, que están dispuestos a arriesgarlo todo en beneficio de la nación, porque arreglar este país requiere de enormes sacrificios. Qué suerte que puso Día de los Trabajadores, porque el comunicado de la UCR decía Día del Trabajo. Bueno, está. Respecto de los que se levantan a las 4 de la mañana, algunos nos levantamos de madrugada también, no somos peones rurales, pero medio que también sacamos el país adelante. Digo yo, bueno, no sé, el periodismo, en fin. La CGT dio una conferencia de prensa ayer al mediodía, en realidad en el medio de la movilización, pero antes de ir hacia Plaza de Mayo, criticaron la medida sanción de la ley Bases, ya se había dado, y ratificaron entonces el paro general del jueves que viene. Habló, por ejemplo, Héctor Daer, secretario general. Seguimos reivindicando las paritarias, seguimos reivindicando los derechos que hemos acumulado durante toda nuestra historia, seguimos reivindicando la negociación colectiva como mecanismo de progresión en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esto queremos aclarar que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción de la que ocurrió en la Cámara de Diputados. Bueno, después nos metemos en eso, pero la CGT publicó un documento en el que propone un nuevo contrato social, plantea 17 puntos y lo que dice el texto es que todos los derechos sociales, estoy leyendo textual, laborales, sindicales y profesionales están amenazados. Bueno, la cosa es que en los próximos días viene así. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT,
anunció un paro que va a afectar por lo menos en la mañana del lunes o mañana mediodía del lunes 6 de mayo, los servicios aéreos, terrestres, marítimos y portuarios de todo el país. Porque van a hacer asambleas a esa hora, creo que es entre las 8 y las 11 que está planteado. Esto es contra la media sanción del paquete fiscal, fundamentalmente por la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y en rechazo a este avance, a esta media sanción, a la ley bases. Y el jueves, sí, jueves 9 de mayo, la que llama al paro es la CGT, después de la media sanción. Esta convocatoria de la CGT es la segunda a un paro general convocado por la CGT en esta gestión de gobierno, en este caso contra las medidas de ajuste. Esa es, en principio, la convocatoria. El ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo ayer en Todo Noticias y dice, pero ya hicieron una movilización y ahora van a ir al paro. Sí, estaba planteado así. No parece tener demasiado sustento un paro el 9, ¿no? Acaban de hacer un acto del 1 de mayo, del Día del Trabajo. Me parece que habrá que conversar estos días a ver si tiene lógica o no generar un paro nacional en este momento. O sea, acabamos de darle media sanción a una ley de mucha significación para la Argentina, con una parte de algunos artículos que hacen reformas importantes de contrato de trabajo, en la que yo entiendo que el sindicalismo está de acuerdo. Guillermo, le levantaron el tema de los bloqueos, ¿no? Que ahí estuvieron mal, porque digo, había que poner que los bloqueos son un delito grave, ¿o no? Bueno, yo digo, hay una parte de la reforma que salió en esta ley y hay otras partes que tendremos que conversar. La cuota sindical, por ejemplo. Hay varios temas que hay que conversar, digamos. No me parece el tema más grave de la cuota sindical. Creo que hay muchos temas en el contrato, en las relaciones de trabajo que son conversables porque hay que modernizarlo. Bueno, evidentemente lo que blanquea el gobierno es que hubo algunas cosas de ese segmento de la ley, ese capítulo de reforma laboral, que sí fueron negociadas o que se resolvió en todo caso discutirlas en otro momento. El líder de camioneros, Pablo Moyano, dice la conflictividad va a seguir creciendo. La conflictividad social va a ir creciendo, ya que las medidas que está tomando el gobierno es precisamente contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las empresas del Estado. Y lo que dice el presidente, creo que ya los trabajadores estamos hartos de escuchar las provocaciones permanentes a aquellos que opinamos distinto. Creo que la ratificación del paro del 9 de mayo va a demostrar el descontento que hay de gran parte de la sociedad. No es casualidad el millón de personas que se movilizaron defendiendo la universidad pública, la movilización de hoy y el paro general del 9 de mayo. Nosotros tenemos en la agenda ir a visitar a todos los senadores del peronismo y los bloques para que no voten esta ley nefasta. Acá vinieron los senadores y senadoras del peronismo en la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadores van a votar en contra de esta ley. Bueno, entonces habrá que juntarse con los otros. Después hubo una gran movilización frente al Monumento al Trabajo en el barrio de San Telmo. Ahí fue donde empezó esta movilización de la CGT que terminó en la Plaza de Mayo. Y lo agarraron en C5N a un parrillero, a Mauricio. Y bien resumido, Mauricio, lo que pasa con los trabajadores. Y bueno, no, en realidad está todo caro. No hay nada barato. Los sueldos. Lo que más barato en la Argentina hoy en día es el sueldo. Si querés consumir algo barato, un sueldo es lo más barato que hay en la Argentina. Nos dolarizaron los gastos y nos especificaron los sueldos. Así nos tienen. Por eso estamos en la calle. 6 millones de personas para salir a gritar Argentina campeón y no sale ni uno para protestar por lo que nos están haciendo. Esto es una vergüenza. Tiene razón el parrillero, impresionante. Bueno, los partidos y movimientos de izquierda hicieron otro acto por su parte en Plaza de Mayo y llegando al final hubo una situación de tensión con la policía. Decía la diputada Miriam Bregman del FIT que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo la policía y se veía así en la pantalla de Todo Noticias. Avanzan las motos de este lado. Primer cordón, motos. Segundo cordón, infantería. Tercer cordón, infantería. Y atrás, 3 camionetas de la policía. Junto también con
el carro hidrante. Tampoco es un caudal de gente tan abrumador que sea necesario. No, pero lo que están marcando, yo creo, es hay que cumplir el protocolo antipiquete, no se puede cortar la calle. El operativo es un operativo sorpresivo, ustedes lo vieron, no tiene ningún sentido, estamos terminando el acto y lo que necesitamos es que se pueda terminar y que la gente se pueda desconcentrar tranquila. Ustedes saben, hoy es 1 de mayo, no anda nadie por esta zona. Como ustedes ven, hicieron un operativo que no tiene ningún sentido, porque el acto ya estaba terminando, es decir, una decisión política de venir a provocar a los manifestantes. Bueno, a ver, bases y puntos de partida para los argentinos, la ex ley ómnibus. Desde hace un par de días tiene media sanción, eso es lo que veníamos contando durante la semana, media sanción de la Cámara de Diputados, y es un proyecto que quedó, es cierto, en más o menos la mitad de lo que se proponía inicialmente, lo que se rechazó al final en febrero en la ley ómnibus, pero igual es un proyecto muy gigante, muy ambicioso, que tiene modificaciones muy de fondo, que van desde empresas públicas sujetas a privatizaciones. Es cierto que el listado se redujo mucho, pero hay empresas públicas sujetas a privatizaciones. Pasa por el fin de la moratoria para quienes no llegan con los aportes jubilatorios. Ya hablamos bastante de esto. No me hagan calentar. Hasta, por ejemplo, la reforma laboral, que, si me permiten, le voy a llamar flexibilización. Incentivos exorbitantes para inversiones millonarias, incluso les permite llevarse la guita al exterior cuanto quieran, es como un montón, como nadie te pidió tanto, y facultades delegadas al Poder Ejecutivo en materia económica para el próximo año. Vos me dirás, bueno, pero eran un montón de facultades más las que pedían que las que finalmente se aprobaron, y iban a ser por 4 años, porque estaba pautado que fuera por 2 años y que se podía extender por 2 años más, es decir, por 4, con la sola decisión del Poder Ejecutivo, con lo cual claramente se iba a extender 4 años. Bueno, es cierto que es mucho menos, es cierto que hubo mucho trabajo de negociación y es cierto también que todavía es muy zarpado lo que pretende hacerse en este proyecto de ley. Hubo más declaraciones, algunas explicaciones, si querés, pases de factura, incluso negociaciones para la votación en el Senado, que se viene, no sabemos cuándo, pero pronto, aparentemente ya la semana que viene va a empezar la discusión en comisiones, y al nuevo jefe del bloque libertario en diputados, porque recordemos ya no es Óscar Sago, sino Gabriel Bornoroni, le preguntaron en qué beneficia esta ley a los trabajadores, y yo la verdad, si no te queda claro con esto, no sé. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Ahí va. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana. Un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Me da un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Bueno, hablando un poquito más en detalle con, por ejemplo, la diputada Dania Tabela, que es de la UCR, ella decía, no hay beneficios para los trabajadores porque en la ley ya no había, en ningún objetivo de la ley, ni desde la ley ómnibus, había en ningún punto algo que se pensara para beneficiar a los trabajadores. O sea que para empezar no hay nada nuevo en ese sentido. No se aprobó nada que no hubiera estado pensado, es decir, no hay beneficio para los trabajadores. Lo que sí plantean algunos, que por ahí se expresan un poco mejor que Bornoroni, es que consideran que de este modo, modificando algunos regímenes y no sancionando a quienes, por ejemplo, no contratan trabajadores registrados, esto podría beneficiar que se contrate más. La verdad es que la historia argentina demuestra lo contrario. Dice que no tiene nada que ver con si hay más o menos regulaciones en el ámbito del trabajo. Se contrata más cuando al país le va mejor, se contrata menos cuando al país le va peor. Más o menos ese podría ser el resumen. Lo que pasa es que el argumento es que desde hace unos años cambió el mercado del trabajo y entonces, bueno, qué sé yo, con eso
argumento, no sé, algunos dicen, sí, pero hay que entonces proteger a los trabajadores, y otros dicen, no, pero como ya el mercado de trabajo es cualquiera, tratemos de que los contraten como sea. Bueno, no sé, cada uno elegirá dónde se para. Al presidente de Industriales Pymes Argentinos le preguntaron lo mismo que a Bornoroni, y Daniel Rosato, en Radio Splendid, le dice a Ramón Indart. ¿Y en dónde vos ves que la ley aprobada es positiva para el trabajador? Yo no veo que el trabajador de alguna manera se le quitó beneficios, ¿sí? Porque no tiene la misma amplitud que tenía antes. El trabajador antes, sin esta ley, o con la ley antigua, sí, tenía la posibilidad de a veces de generar esto, lo agarraba un abogado y lo hacía contra una pyme por cualquier causa injusta. Y ese es el problema que había, ¿viste? Entonces, lo que se buscó, una ley para proteger también que eso se termine y genere también la posibilidad de que muchos empresarios, muchos pymes, pequeños y medianos, puedan tomar gente. Vamos a ver si efectivamente genera eso, si es que luego se aprueba. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estaba contento con el resultado de la votación y entonces aprovechó para reivindicar a su tío Carlos Saúl. Dice que es una ley que incluso va más a fondo que lo que hizo el menemismo. Bueno, capaz que esto es menemismo también. El doctor Menem gana en julio las elecciones. Tu tío. Exactamente. Y acuerdan con el radicalismo, digamos, asumir antes. Sí, y ahí se ponen de acuerdo y tratan la ley de reforma del Estado. Sí, claro. Muy parecida. Claro, pero fueron con una pequeña diferencia. Primero eran 107 artículos. Y segundo, estaban de acuerdo peronismo y radicalismo, sí, porque habían acordado como los senadores y diputados en su momento del justicialismo iban a asumir en diciembre, no tenían mayoría. Entonces la votaron todos juntos, fueron 107 artículos y fue considerada la reforma más importante, no sé. ¿Esta le gana esa reforma para tiene vos? Casi 400 artículos. No, en cantidad seguro. Y en terminología también, tocamos todo el Estado, es 5 veces la reforma del Estado. Te lo dijo él. Mientras tanto, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, está pensando, como algunos, en la selección. Bueno, a veces la prensa te lo hace pensar, ¿viste? Te mete la pregunta. Y entonces se mete en las elecciones legislativas del año que viene. Y en esta discusión que por lo menos se da públicamente, o que algunos dan, que es cuál va a ser el lugar del PRO, si se va a oficializar la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, qué lugar va a ocupar en todo caso el PRO en esa alianza, porque va a ir por detrás. ¿Cómo va a ser la cosa? Recordemos que el PRO no solamente votó a favor de la ley bases en su totalidad, sino que lo comunicó públicamente. El presidente felicitó y agradeció a los representantes del PRO que la estuvieron negociando, por ejemplo, el jefe de bloque Cristian Ritondo, pero también Silvia Los Penato, que se ocupó muchísimo. Sin ella no se hubieran logrado un montón de las negociaciones que se hicieron en el medio. Y dice Patricia Bullrich en en CNN lo siguiente. Yo creo que lo importante son las alianzas de ideas. Y creo que en este momento la idea que estamos llevando adelante es la idea que impuso Javier Milei y también la idea que se impuso en las PASO de Juntos por el Cambio. Pero por eso, si hay un apoyo irrestricto, Patricia, se pueden comer la identidad del PRO y algún votante decir, ¿para qué me vota el PRO si tengo la Libertad Avanza? Pero acá lo importante es el país y hay que ir a una confluencia. Hay que confluir en las próximas elecciones. ¿Cómo van a ser las próximas elecciones? Va a ser la elección del cambio y del apoyo al cambio y la elección de la continuidad, que si vos mirás ayer un rato, alcanza con mirar un rato los discursos en el Congreso, te vas a dar cuenta cuáles son las dos cosas que se están discutiendo. Pero ¿cuánto dura el cambio? Porque si el año que viene ya me parece que se va a votar seguir con la lógica de este gobierno, ¿no? Ya va a llevar su tiempito o no. ¿No? Ya cambio, no sé si le podemos llamar a este gobierno para fines del año que viene. ¿Cómo se están moviendo los gobernadores? Bueno, algunos tuvieron mucho que ver con la media sanción en diputados porque alguna parte del proyecto de ley
podría beneficiar las cuentas de algunas provincias. Entonces decidieron aferrarse fete a eso y no mirar la totalidad de la ley. No es el caso de lo que está ocurriendo con Axel Kicillof, que desde la provincia de Buenos Aires por ahora encabeza o es uno de los que encabezan la oposición a la ley Bases, y desde sus cuentas oficiales difundieron este video. Los dirigentes políticos que están sentados en la banca del Congreso, que algunos se dicen oposición, tienen que hacer lo que les manda la democracia, defender los intereses del pueblo, privatizaciones, desregulaciones, entrega. No tiene un solo artículo en favor de los intereses de la provincia de Buenos Aires. Esa ley ómnibus, minibús o como la llamen, no puede pasar el Congreso. Y lo mismo con el DNU 70. Dicen que están achicando y generando superávit. Están quitándole al Estado argentino la capacidad de regular. Le están quitando al Estado argentino la capacidad de ser un motor para el desarrollo nacional. Así que, compañeros y compañeras, ese DNU 70 no tiene que seguir vigente. Necesitamos que la Cámara de Diputados diga abajo al DNU 70. Por ahora no parece que vaya a ocurrir, y también dijo el gobernador bonaerense que está en diálogo con otros gobernadores para ver si consiguen presionar para que se frene la ley en el Senado, pero no son tantos los gobernadores dispuestos a eso y por eso se cree que la ley se va a votar también a favor en el Senado. Esta media sanción nos pone un objetivo muy claro y nos pone también una tarea muy clara, que es hablar. Hoy ya mismo empecé a hablar con los gobernadores y creo que hay que trabajar muy intensamente porque hay que explicar que las privatizaciones de empresas tan importantes como ocurrió cuando se hizo en los 90, generan pérdidas a veces irreversibles. No estamos hablando de cuestiones menores. ¿Y todos los gobernadores peronistas están a favor de lo que dice Kicillof? No. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, además de haberse sacado una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo, que la publicó en sus redes rápidamente, dijo, acá estamos conversando con el gobernador, habló con Marcelo Longobardi, Jalil, en Radio Continental, y dijo: nosotros en nuestro espacio político también tenemos que entender que hay que hacer una autocrítica de nuestra gestión nacional. A nosotros Alberto en su gestión nos ha ayudado mucho, pero bueno, hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al gobierno nacional. Nosotros pensamos que si le va bien al gobierno nacional, también le va a ir bien a Catamarca, a los catamarqueños y también aquí algunos intendentes radicales que uno también desea que, o de otros partidos políticos, que les vaya bien. Así que creo que hay cosas que hay que acompañar, cosas que hay que darle una opinión distinta. Pero bueno, hay que darle las herramientas para que gobiernen en el nuevo paradigma que que está funcionando, ¿no? Y en ese sentido, esa es una opinión personal y también de algunos peronistas. Creo que el crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y bueno, y esperemos que se pueda aprobar en el Senado, ¿no? Qué difusa igual la idea del concepto que se repite tanto de si le va bien a uno, no va bien a todos, si le va bien al que gobierna, nos va bien a todos. Yo quiero insistir con la idea, lo dejo grabado acá y hablemos en 4 años o no sé cuándo corresponda, respecto de que para mí que le vaya bien a un gobierno, cualquiera sea, es que baje el porcentaje de pobres en el país. Después de eso, inflación, más, menos, salario, más, menos, trabajo, sí, todo eso sí. Pero primero, que haya menos pobres. Si se resuelve eso, si mejoran esas cifras, entonces sí podemos pensar que nos va bien o un poco mejor a todos. El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, imagínate, esto pensaba. Ahí va. Acompañamos la posición política e institucional del gobernador de Catamarca. Ya que lo dice un compañero, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el gobierno nacional, que estaba, recordemos, Jaldo en la ley ómnibus en febrero,
estaban incluso, no sé, ya los del PRO no me acuerdo, pero los radicales diciendo no, de ninguna manera vamos a votar, y estaba Jaldo diciendo nosotros queremos votar. Desde la provincia buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficio de cada una de las provincias argentinas. Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la patria. Bueno, según cuáles sean esas diferencias, pues, ¿no? Las prioridades de cada uno, en fin. En la Cámara Baja, el bloque de Unión por la Patria votó en contra en general, todo el bloque, pero en la votación en particular hubo algunas diferencias. Por ejemplo, en el impuesto al tabaco, ahí es un caso muy particular porque es para que y será en el Senado, para que se equiparen los impuestos entre todas las compañías tabacaleras y se saque el beneficio que tenía inicialmente una empresa argentina que ya está bien ubicada en el mercado. En algún momento había pedido que le dieran una mano porque estaba en desigualdad de condiciones. Ahora la interpretación es que no lo necesita. Pero ese fue un capítulo muy controvertido que el PRO quería sacar del proyecto para seguir beneficiando a este empresario tabacalero. La coalición cívica impulsó que se incluyera, el peronismo votó y además hubo como 60 y pico de abstenciones. Imagínate el nivel de lobby. No, yo no me quiero meter. Bueno. Y también hubo miradas diversas en el capítulo que se llama RIGI, algunos le dicen RIGI, bueno, régimen de incentivos de grandes inversiones, que es esto que les digo de incentivar la inversión de grandes empresas, en general de corte extractivista, con beneficios excesivos y dejando afuera planes para pymes o para proyectos industriales. O sea, en definitiva, es un poco salir a buscar grandes inversiones, algo que estoy segura que en una gestión de Sergio Massa también hubiera pasado, ¿no? De buscarle la vuelta para que vengan grandes inversiones. El asunto es cómo, el asunto es qué más y el asunto es dónde queda después toda esa plata. O, en todo caso, si va a haber recursos locales, ¿no? Porque estaban en el medio de la negociación. Che, pero no pueden contratar maquinaria argentina, no pueden... Bueno, todo eso no... queda afuera. La ley bases trae tanto contenido. Ahí estaba Martín Menem festejando la cantidad de artículos que hay, que si no viste el debate en particular por capítulos, probablemente algunas cuestiones se te hayan pasado. Trajimos un par de testimonios más de diputados después de que se aprobara en general. Por ejemplo, la diputada Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal, que parecía ser una de las que iba a votar en contra. Son pocos de Hacemos Coalición Federal, pero todos esos pocos vienen teniendo la misma posición. Los socialistas, la cordobesa Natalia Lazzota. Bueno, se suponía que Margarita Stolbizer también, miembro del GEN, pero en su discurso fue bastante dura contra el gobierno y después, en general, votó a favor. Lo que se promueve es obviamente un desguace del Estado y también el traslado a todas las garantías, beneficios y privilegios a un sector privado y sobre todo a los sectores privados más grandes. Nosotros reclamamos e incluso hemos presentado proyectos alternativos para dar los mismos beneficios a empresas nacionales más pequeñas, por supuesto, que son las que generan trabajo, las que agregan valor y nos parece que no es justo este tipo de concesiones que sin ninguna duda perjudican a las otras empresas. Son esos artículos que claramente no son hechos por un funcionario del Estado. Son los artículos que cuando todas las obligaciones son para el Estado y no hay obligaciones para el sector privado, cuando todas las garantías son para el sector privado y nada se les reclama a ellos en favor del Estado, está claro que esto se ha hecho en estudios o en escritorios que están afuera del funcionamiento del Estado. Qué kilo, yo le diría a los otros, cállense, loco, dejen hablar. Pero bueno, ahí deja clara la posición de lo que estábamos hablando y este riesgo del RIGI. Pero Ale Berco en Radio Con Vos le dice, pero entonces, ¿por qué votaste a favor? Estamos en presencia de un proyecto de país que busca beneficiar a grandes grupos económicos y obviamente esto siempre es a costa de alguien, que son los que vienen pagando. Pero Margarita, perdóname, ¿vos cómo votaste en general? En general voté a favor y voté en contra en todas esas, casi en todos los artículos. ¿Y por qué no votaste en contra? Lo que nosotros decíamos desde un comienzo es la emergencia es real y también estoy en contra o me diferencio de aquellos que creen que en la Argentina nada hay que cambiar. Yo creo que el gobierno necesita tener herramientas. Yo discrepo de que esas herramientas sirvan para resolver los problemas y por eso no voté las herramientas. Pero creo que la ley había que dársela. Después que se arreglen ellos y empiecen a gobernar.
Bueno, hay ahí igual una discusión. Me atrevería a decir que en todos los comienzos de los gobiernos de, che, estoy en contra de lo que estás proponiendo, pero te tengo que dar las herramientas que vos pedís para arrancar tu gobierno con las herramientas legislativas o no. Bueno, es una discusión que se da. Termina siendo bastante ideológica en el sentido de que a veces tiene que ver con el contenido de la ley, a veces tiene que ver con la posición de oposición que cada uno quiere tener. Quiero decir, ideológica y político-partidaria. Pero es un argumento que se repite mucho entre quienes votaron en general a favor, que dicen, bueno, igual el gobierno ya le venimos trabando todo lo que se puede, en algún momento hay que darle las herramientas que pide y vamos a ver qué hace con eso. Cada uno sacará sus conclusiones. Vamos a llamarle simpático a este momento que se dio cuando llega al recinto durante el debate el ministro del Interior, Guillermo Francos, y llega con uno de los directores de YPF y al jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se le ocurre, mientras tiene la palabra, saludarlos, teniendo en cuenta que hace unos días, recordemos, los directivos de YPF se subieron el sueldo tanto, que cada uno llega a cobrar 70 millones de pesos por mes. Gracias, presidente. Tal ministro del Interior, los saludamos. Rolandi, ¿no? Sí. No, Rolandi al lado, ya sé que el ministro Franco. Rolandi, director de YPF. Por 5. Diputado, se está saliendo de 159. No. Vamos al grano. En serio, Germán. Dale. No se puede ser cortés. Por favor, diputado. Usted sabe, no chicané. Bueno. Vamos a jugar un juego limpio, cumplamos el reglamento. Cuestiones ajenas no van. Al punto en cuestión. Adelante, vamos. No hay problema. No vamos a decir que se aumentó el sueldo por 5. No vamos a... Ahí tenés. Bueno, lo visibilizó. Al vocero presidencial, Manuel Adorni, le preguntaron por este tema del salariazo para los directores de YPF, algo aprobado por el Poder Ejecutivo. No vengan ahora a hacerse... Bueno, sí, se lava las manos el Poder Ejecutivo, me parece. Venimos de un gran desorden en las escalas, no solo en los organismos descentralizados, en el Estado también, al menos la esfera nacional, que es la que a nosotros nos compete. Estamos trabajando en corregirlo. Tengan en cuenta también que hay muchas cuestiones en términos salariales de organismos descentralizados tan descabelladas como la que vos me podés mencionar, que vienen de años y años y años de un desorden y un desmanejo de algunas cuestiones que incluso es indignante, digamos, ¿no? Para muchos argentinos. Así que efectivamente se va a trabajar en eso y se va a tratar de corregir, ya te digo, no solo estas cuestiones delirantes, sino también cuestiones que son delirantes por lo bajo, ¿no? Así que es parte de la tarea que tenemos por delante. Bueno, eso es un tema de una empresa, ya te digo, una empresa mixta donde efectivamente no tenemos una decisión directa sobre eso, pero estamos trabajando en eso, quédate tranquilo, estamos trabajando en eso. Me resulta alucinante porque cuando el gobierno está trabajando, por ejemplo, en lo que cree que hay que ordenar de los comedores, mientras tanto no va comida a los comedores. Mientras está trabajando sobre el tema de los medicamentos que tiene que darle a las personas que no tienen acceso a los medicamentos, no entrega los medicamentos. Ahora, mientras está trabajando en mejorar las escalas salariales en los distintos ámbitos en los que tiene injerencia, bueno, tirales un par de meses de 70 millones de pesos y después vemos cómo lo resolvemos. El diputado Itaí Hackman de Unión por la Patria denuncia que con la ley Bases están eliminando el monotributo social, algo que, tengo entendido, se consiguió después llevar a un debate aparte que entiendo se hará más adelante, pero esto señalaba Itaí Hackman sobre un tema que preocupa a un montón, que no tienen de otro modo cómo aportar. Se está por cometer una injusticia muy grande y que creo que estamos a tiempo de evitarla, si me prestan atención 2 minutos. Se elimina lo que conocemos como el monotributo social. Se trata exactamente de 617.626 personas que son titulares de monotributo social y 585.415 adherentes, que son su grupo familiar, muchos de ellos niños. Personas que gracias a la existencia del monotributo social tienen posibilidad de facturar, aportes previsionales y cobertura de obra social.
Si se elimina, como está planteado en este título, el régimen de monotributo social, estamos hablando de más de 1.200.000 personas que quedan automáticamente en la informalidad nuevamente. Yo no creo que ninguno de los diputados que está acá quiera que eso pase. Cuando lo argumentamos, y lo dijeron varios diputados de distintos bloques, no hubo un solo diputado que haya podido rebatir esto, que haya podido explicar que eso no va a ser así. Entonces, está probado que va a pasar. Si se vota el título como está ahora, va a pasar lo que les estoy contando. 1.200.000 personas automáticamente van a quedar sin obra social, sin aporte previsional, sin posibilidad de facturar. Entonces, hay una manera muy sencilla de evitarlo. El artículo 95 de este dictamen se modifica para que quede como estaba en la ley original. Si quieren, se lo leo completo. Yo les pido, por favor, que consideren esto. Le pido al miembro informante que si no va a aceptar esta modificación, explique, por favor, a toda la sociedad por qué van a votar algo, y espero que no aplaudan después si lo votan así como está, que va a dejar a 1.200.000 personas en la informalidad de manera inmediata. Estamos hablando de las personas más pobres de toda pobreza de la Argentina. No hay más argumentos para sumar. La diputada Miriam Bregman del Frente de Izquierda se opone a lo que ella llama el modelo WOCRA de esta reforma laboral que viene con esta súper mega gigante ley, que no es ómnibus, pero más o menos. Lindo regalito le están haciendo los trabajadores, no le están dejando el presente para el 1 de mayo. La verdad, escandaloso. Están volviendo a las normas de la dictadura. ¿Saben quién ideó esto? Videla. El ministro Diputada, Rodríguez... les recuerdo, no es para hacer revisionismo histórico. No me empiece a Aténgase cortar, al no me empiece a cortar. Que a Pichetto le dejó de hacer su alegato. Pero habló de los artículos, por favor. No, presidente, no. Estoy hablando del tema. ¿Sabe que voy a recordar? Que esta norma que nos presentan como moderna, aunque me callen, ya le dije, va a tener que traer la seguridad porque yo no me voy a callar, porque tengo derecho a hablar, porque no puede ser el funcionamiento patoteril que si sos radical te dejan votar por artículo, si sos de otro frente tenés que votar por capítulo. ¿Dónde se vio, presidente? Mire, esta norma empezó con Onganía, después lo toma Videla con su ministro Rodríguez Varela, ahí fue donde usted me interrumpió, que no casualmente es quien lo defiende después a Videla cuando Videla es acusado de delito de lesa humanidad. Firman para los trabajadores de la construcción una discriminación absolutamente negativa que lo sacan de la posibilidad del artículo 245 de la indemnización y los mandan a un fondo especial que sale de su bolsillo. Mire qué beneficio, sale de su bolsillo. Pero lo tenemos que traer a la realidad. Hoy la UOCRA es uno de los gremios que más despido está denunciando. Quiere decir que lo que aquí se está aprobando es facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores. Por eso me llama la atención, desde algunos sectores sindicales, tanto silencio. ¿Cómo no van a estar diciendo nada semejante barbaridad? Una pregunta que les hago a los que hablan contra la casta. Están creando una caja millonaria, ¿saben, no? Que 8% por cada laburante que acepte este régimen, están creando... ¿Cómo la van a administrar? ¿A quién se la van a administrar? ¿No les hace un poquito de ruido a los señores que llegan hablando de la casta que estén creando esta nueva estafa? ¿Cómo lo van a manejar? Nadie lo explicó. De eso no se habla. ¿Quién va a tocar la plata? Bueno, hoy me decían desde la Cámara de la Construcción que ya en esta gestión hay 100.000 despidos en el área porque no hay obra pública y que esperan que sean muchos más. Ayer las centrales obreras o algunos de sus representantes se quejaron, veíamos algo de eso en la marcha, de este proyecto de ley, pero uno piensa que la reunión que parte de la CGT tuvo hace unos días con el gobierno, aunque Daer diga que no, calmó las aguas entre los dos sectores e hizo que algunos gremios no se mostraran combativos en público antes de la media sanción, en principio porque consiguieron, no digo que sea poca cosa, con la ayuda del jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, dejar afuera del proyecto el desfinanciamiento de los sindicatos, esto que mencionaba Johnny Viale, que se enojaba, no le gustó que lo dejaran afuera, esto que se llama la cuota solidaria, que es un porcentaje del salario que se les descuenta a los trabajadores registrados para financiar a los sindicatos, incluso cuando el trabajador no está afiliado a esos sindicatos, porque se supone que de cualquier forma el trabajador registrado se beneficia con la tarea de los sindicatos o con lo que los sindicatos estén negociando. ¿Qué pasa en el universo radical? Bueno, la Unión Cívica Radical
votó en bloque a favor de la ley bases, a excepción del grupo Facundo Manes, llamémosle Facundo Manes, Pablo Juliano, un par más de su grupo que se abstuvieron, pero hay muchas diferencias internas entre legisladores radicales. Podemos decir la línea Manes, la línea Lustó, esto pensando en los radicales en general, ¿no? En los legisladores en general. La línea Manes, la línea Lustó, la línea de Loredo. Bueno, de Loredo es el jefe del bloque de los diputados radicales y cuando habló, dijo esto. Este gobierno está llevando adelante un ajuste con una voracidad fiscal arrolladora, que lo argumenta desde una racionalidad teórica, pero que lo ejecuta de una forma cruel. Se jactan de los despidos, se jactan de la interrupción de servicios sin reparar que hay personas atrás de cada una de esas decisiones. Lo segundo que le quiero decir, este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión. Este bloque con una amplia mayoría le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. O sea, votaron a favor. Da la sensación de que de Loredo está mirando un poco más lo que pasa en su provincia, o los votantes ya venimos contando que en Córdoba Milei ganó por arriba del 75% según el municipio. Y entonces capaz que está mirando eso como, bueno, hay que bancar a este gobierno, no sé. Pero la cosa es que de Loredo da un discurso muy fuerte, con todas las herramientas por las cuales debería votar en contra, pero votó a favor. Hice campaña por el otro candidato. Los dirigentes de la CGT criticaron particularmente a la UCR, al diputado de Loredo, en las declaraciones durante el Día del Trabajador. Esto decía en C5N Pablo Moyano. Sí, me hace acordar a otras reformas laborales, ¿no? Donde pasó la Banelco, ¿no? Porque si a la mañana o días antes eran los Che Guevara, ayer fueron los entregadores más grandes que hay en el Congreso de la Nación, ¿no? El daño y el perjuicio que le van a ocasionar a millones de argentinos no van a tener perdón de Dios. Escuchaba el chanta ese de Toledo, no sé cómo. De Loredo, Rodrigo de Loredo. Hizo un discurso de barricada, hizo el discurso de barricada y después se entregó como todos los radicales, ¿no? Bueno, es cierto que Pablo Moyano tiene el discurso, incluso lo tenía en el gobierno de Alberto Fernández, más combativo dentro de la CGT, pero lo de la CGT también suena a mucho ruido en las declaraciones y poco en la medida de fuerza para evitar que se votara, por lo menos para evitarlo en diputados. Vamos a ver qué pasa de cara al debate en el Senado. Esto decía Héctor Daer. Esta Confederación General del Trabajo repudia enormemente esta actitud que tomó cierto sector del bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados, primero convocando a una reunión de comisión para el tratamiento de un proyecto peor que el DNU, y también repudiamos las palabras del presidente del bloque, que tendrían que pasar alguna vez por una organización sindical antes de hablar y decir que en la democracia se debe todavía un debate sobre los sindicatos. Pero siguió Daer dándole a De Loredo o a la UCR. Seguramente en el Senado vamos a tener el debate necesario para poder esclarecer. No es ni un proyecto nuestro ni un proyecto acordado. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo sobreactuado drásticamente y vergonzosamente por un sector del bloque radical corriendo por derecha al gobierno de Milei, algo medio insólito, lo cual marca que este muchacho cordobés está absolutamente perdido en el escenario ideológico y político de nuestro país. No, claro, también vale la pena decir que el radicalismo era el más interesado en una reforma laboral, incluso más dura que la que finalmente quedó. Lo que pasa es que en el DNU 70-2023, cuando empezó a funcionar, o antes de que empezara a funcionar, ya cuando se publicó, el universo de la CGT, en realidad el universo de las centrales obreras, se presentó a la justicia y eso impidió
que esa parte del decreto funcionara. O sea que la parte de la reforma laboral, el capítulo laboral del decreto no funciona, no está en vigencia. Entonces, bueno, empezaron a ver si podían meter algo de eso en la ley bases. No está en vigencia, tiene que aprobarse. Vamos a ver si se muestran también tan duros con eso para que no se efectivice. Es cierto que él dice, no tenemos una negociación hecha con esto, es un proyecto del gobierno. Ponele que efectivamente lograron sacar algunas cosas y hacer que no sea tan grave o tanto peor. Pero bueno, si la idea es que no se apruebe, vamos a ver qué es lo que hacen las centrales obreras para que no se apruebe. Rodrigo de Loredo le contesta a Daer en sus declaraciones. Hay 8 millones de trabajadores en la informalidad. Hace más de una década que no se genera empleo privado en el país. La seguridad social está desfinanciada porque no hay aportes. Hay 1.200.000 planes sociales en un país con todos los recursos naturales para ser una potencia económica. Las pymes no tienen margen para emprender. Las familias no llegan a fin de mes. Hay que asumir la realidad, si no la foto social será cada vez peor. Claro, la realidad está bastante bien descrita. El asunto es quién tiene la culpa o quién tiene que hacer algo con eso. Las calles de la ciudad también estuvieron en este marco expresándose sobre la actitud de los radicales y apareció esto. Corra la bola, son radicales, pero vota como Colan. Che, qué fete este kiosco, con mensajes muy politizados. Pero no todos los radicales están encolumnados detrás de las reformas o las propuestas del presidente de la Nación. Ricardo Alfonsín, ex embajador en España, estuvo hablando con Juana Morín en Futurock y dijo: el radicalismo no nació para representar a los sectores más acomodados de la sociedad, a la sociedad rural argentina o a la unión industrial, a las grandes corporaciones que tanto lo han mimado en los últimos tiempos al partido y que tanto lo criticaban antes. ¿Cómo es que han cambiado de actitud con relación al partido? ¿Por qué? ¿Cambió el radicalismo? ¿Cambiaron ellos? No, cambió el radicalismo. El radicalismo se ha transformado en una expresión de la derecha en la Argentina y se estaba dando ahora una discusión acerca de la necesidad de, revisar el camino recorrido y reencontrarnos con nuestra propia identidad, pero no sé, habrá que ver después de lo que pasó ayer, porque todos votaron, los que no votaron positivamente votaron absteniéndose, lo que para mí es insuficiente. Bueno, no voy a decir ninguna novedad si menciono que después de la experiencia de gobierno de la Alianza, el radicalismo tiene una crisis de identidad. Cuando se incorporó a Juntos por el Cambio o conformó Juntos por el Cambio en aquella famosa reunión en Gualeguaychú, se mostró muy dividido el radicalismo y estaban los que súper apoyaban al macrismo y los que tenían ideas más progresistas. Y eso se mantiene al día de hoy buscando todavía esa esencia. Y parte de la militancia radical, la militancia joven, está enojada. Veamos un par de fragmentos de un streaming que hacen desde la Juventud Radical Porteña. Son militantes del espacio Evolución, de la línea Lustó-Jacobiti, por resumirlo de algún modo. Y escuchemos a Guadalupe Migueles, que en este espacio que se llama Traje y Facturas, que hace con el expresidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, se enoja. En realidad el streaming dura como una hora, pero en los últimos minutos ella lee algo que escribió y dice: los odio. Genuinamente los odio. Los odio por esa piba de 16 años que se sumó a militar a pesar de que toda la gente le dijera: ¿estás segura? ¿Para qué te vas a meter ahí? Es al pedo. Los odio por todas esas mañanas que me desperté temprano para poner la mesita. Los odio por cada charla que me fumé, por cada vez que los tuve que aplaudir. Los odio por cada comentario y actitud misógina con las que tenemos que convivir. Los odio por arrastrarnos a esto. Los odio porque en el fondo lo único que nos están pidiendo es que nos vayamos a construir otro lado. Porque mirar para adelante no parece ser una opción para el radicalismo. Los odio porque hoy a los militantes nos están dejando solos. Los odio porque no les importa, y los odio porque les importa más lo que opine el trampista o traductor te ama en Twitter. Los odio porque yo quiero quererlos, porque yo amo el radicalismo y yo amo militar en el radicalismo. Amo abrir el comité, amo poner la mesita, amo fiscalizar la elección. Pero odio que miren para otro lado, odio que nos dejen solos.
Hoy hablaba con ella en Futurock y le digo, ¿me explicás cómo empezaste a militar el radicalismo? Porque ella dice ahí, a los 16 años, yo le digo, tiene que haber sido en la facultad. Dice, no, a los 16 años ella iba al Nacional y dice, pero no eran compañeros de colegio, sino que tenía amigos y empezó a militar con gente por fuera del colegio. Y dice, sí, es raro, pero bueno, como que me copé con el radicalismo. Digo, es raro porque hoy no es de los espacios donde la juventud está más representada, sobre todo en el universo de los adolescentes. Bueno, la cosa es que es un espacio de la juventud radical que, sobre todo desde que se armó el gabinete de Javier Milei, desde que el ministro de Defensa pasó a ser Luis Petri, que está dentro del radicalismo, están pidiendo la expulsión del radicalismo y ayer lo manifestaron en redes sociales. Y entonces se empezó a armar un poco la cosa porque ellos solicitan la expulsión de Luis Petri de la UCR y Luis Petri contesta como muy enojado, algo que ya viene haciendo, me pide la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista, porque la lógica es esta un poco, ¿no? Como que la lógica que algunos quieren plantear es, mientras se discute si este gobierno, las políticas de este gobierno sí o no, el mileísmo sí o no, hay algunos que todavía discuten kirchnerismo sí o no. Pero ¿con quién estás discutiendo, Juan Carlos? ¿No ves quién está gobernando? En fin, en el medio de todo esto, el presidente de la Nación, que ayer habló cualquier cantidad y porque fue de visita, pasó el Día del Trabajador con trabajadores, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En una fábrica? No, porque era feriado. En una radio, la radio de sus amigos, que es El Observador, una radio que cumplía años, y tuvieron una larga charla, no le puedo llamar entrevista, discúlpenme, donde pudieron preguntar sus amigos, Luis Majul, Esteban Trebuch, Pablo Rossi, Luis Gasulla, Horacio Cabac, en fin, todos sus amigos. Bueno, entonces ahí lo que dice el presidente es que al final no va a presentar su nuevo libro en la Feria del Libro. Me gustaría resumirles esto, pero no sé si me va a dar el tiempo. Le voy a decir rápidamente, lo más rápido que pueda. Hace 2 años, el presidente, el entonces diputado, va a la Feria del Libro y presenta su libro Viviana Canosa. Y justo ese día había salido en la tapa de noticias mostrando que ese libro que le estaba presentando estaba requete mil plagiado. Entonces Canosa le pregunta por eso, él habla, no sé qué, se hace el distraído, la gente grita, la casta tiene miedo, no sé qué. 2023 va y presenta un libro ajeno, no me acuerdo si era el de Agustín Laje, pero está con Agustín Laje ahí y va, se da la presentación. Y entonces este año él quería ir a presentar su libro nuevo, pero quería ir en un espacio que no le de la rural, que no le pertenece, que no se usa para la Feria del Libro, que es ese bien abierto donde se hace la inauguración de la Sociedad Rural cada año, la inauguración de, llamémosle, de la temporada, el evento anual de la rural. Bueno, todo un quilombo, al final sí, bueno, no sé qué, lo podés hacer, qué sé yo. Pero ayer dijo, no, la verdad que van a venir los cucas, me parece, se va a armar un lío. Y entonces dijo, no voy a presentar mi libro ahí. Y bueno, después te cuento cómo sigue. ¿Por qué no contás cómo fue? Llegué y me dijo, te olvidaste el libro. y lo traje. Y está acá. Tráiganlo, por favor. El 12 de mayo lo presentas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no lo vamos a presentar en la Feria del Libro al final. Mirá. Porque... Digo, mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kirchnerista, de modo violento. Así es que no algo propio de la cultura, ¿no? Porque tanto de que se jacta de la cultura... Han tenido una apertura muy violenta, además han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas y todo, con lo cual induciendo a tipo de comportamientos no propios de la cultura. Y además, o sea, con el tema del manejo de las entradas y todo, nosotros tenemos que tomar ciertos recaudos porque no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo y en realidad, o sea... Están tomando todas acciones propias de cuando alguien quiere sabotear una actividad.
Lo va a presentar el 22 de mayo en el Luna Park. Bueno, ya contaremos algunos detalles ¿te guardás, Laszlo, algunas de las cosas que dijo el presidente de esa entrevista que seguro van a seguir dando que hablar y vamos a poder hablar de eso la semana que viene? Y me tengo que ir. Re lindo lo que pasó con Olga ayer, la cantidad de gente que lo vio, la cantidad de gente que se juntó en la calle, pero me tengo que ir. Mirá, ahí está. Caro Pardíaco pasando música, ya había tocado el cuelgue, dijo que los diputados estaban votando la ley pasta base. A la gente del Congreso, está votando la ley pasta base. Bueno, nos vamos a retirar entonces, ahora sí, para reencontrarnos la semana que viene. Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofía Hebrea en las redes. Gracias por haber estado ahí. Esto ha sido Elijo Creer.